Bueno, estamos de vuelta de comerciales. En esta instancia nos encontramos con Francisco Vega, coordinador regional de seguridad pública en la Araucanía. Francisco, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por asistir acá a Pucón TV. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá en el canal Radio Pucón TV. Siempre es bueno ir difundiendo lo que se va haciendo en materia particularmente de lo que es seguridad pública y prevención del delito. Exactamente, Francisco, porque eso es lo que nos convoca hoy en día, una temática que siempre está presente, que es la seguridad. Y para partir, vamos a tocar una temática súper interesante, súper contingente, que es el Sistema Nacional de Seguridad Municipal 2023, cuya finalidad es fortalecer las capacidades de gestión municipal para poder avanzar en materia de prevención del delito. Francisco, ¿nos podría explicar más o menos cómo opera este Sistema de Seguridad Nacional Municipal y cuáles serían los primeros proyectos a iniciarse prontamente? Bueno, señalar primeramente a la comunidad que históricamente siempre la asignación de los recursos que existió por el ámbito de la Subsecretaría de Prevención del Delito tenía que ver con una concursabilidad. Eso significaba que anualmente estaba el Fondo Nacional de Seguridad Pública, al cual todas las comunas postulaban, pero cerca de 70 o 90 quedaban anualmente con recursos para ser asignados a algún tipo de inversión en el ámbito de prevención del delito. Por lo tanto, quedaba un segmento muy afuera, y en lo particular, las comunas que tenían acceso a este tipo de recursos eran las mismas comunas que tienen capacidad de poder generar proyectos y por lo tanto siempre había un dejo de desequilibrio con respecto a la prevención del delito. Dicho eso, lo que planteó nuestro gobierno, el presidente Boric, es plantear una forma alternativa de entender la asignación de recursos, que ya no sea sobre la base del concurso o focalización, sino que más bien entender la importancia de asignar recursos de manera universal, toda vez que la seguridad es un derecho y por lo tanto, a partir de esos elementos, la subsecretaría empezó a generar un cambio en la forma de entender cómo se asignaban los recursos y para eso, ¿qué se hizo? Se identificaron variables que eran determinantes con respecto a la prevención del delito y en función de eso se ordenaron las 345 comunas de nuestro país. ¿Y qué se dijo? De las 120 comunas, de la 1 a la 120, van a ser comunas priorizadas, por así decirlo. Perfecto. Y el resto van a ser rotativas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener recursos un año, al otro no, y al otro sí van a tener recursos. Perfecto. De este modelo, decir que para el caso de la Araucanía, este 2023, todas las comunas recibieron recursos. 22 recursos permanentes, otras 10 recursos de manera rotativa. Esto es muy importante a mi entender y a la luz de lo que nos ha planteado nuestro subsecretario, nuestro delegado José Montalva, porque de alguna otra manera cambia la forma de entender desde el ámbito municipal lo que es la prevención. Ya no se tiene que concursar, por lo tanto se puede proyectar un trabajo que ya tenga que ver tanto con prevención social como prevención situacional y a partir de eso lo que se ha hecho paulatinamente durante todo este año e ir contactando justamente a los municipios, planteándoles que tienen estos recursos y en paralelo a la asignación de los recursos, de alguna otra manera también se le entregan elementos para que ellos puedan definir algún tipo de proyecto, toda vez que además de los recursos existe una capacitación para que los municipios puedan ir paulatinamente, ir creciendo con respecto a su lógica de entender la prevención del delito. Perfecto. Y esto, ya como se va a realizar una asignación directa de los recursos, que se va a acabar la concursabilidad, como tú bien señalabas, esta cierta distribución de recursos que va a ser como por escalas, ¿de qué manera se va a distribuir como concretamente? Yo como ciudadano puconino, como ente municipal, ¿qué debería hacer para poder obtener los recursos de esta nueva distribución de recursos, por decirlo de alguna manera? Si uno pone el ejemplo de Pucón, Pucón es una comuna que va a recibir recursos de manera permanente. Perfecto. Y eso significa que dentro de estas 120 comunas se segmentaron 3 grupos. Y dentro del segundo, tercer grupo aparecen justamente tanto Pucón, Villarrica como Curarrehue. En virtud de esos montos se les plantea a los municipios, mire, usted puede presentar 1 o 2 proyectos. Y a partir de eso se genera una interacción con la SPD para ir viendo cuál es la viabilidad del proyecto que están presentando. Y una vez que nosotros como subsecretaría aceptamos el proyecto, existe todo un procedimiento burocrático que decanta en lo que es el acta de inicio de ejecución. Perfecto. Ya. Por lo tanto, en estos momentos, los municipios, en particular el caso de Pucón, ha planteado
la necesidad de, por ejemplo, desarrollar todo un sistema de cámaras en la comuna. Tanto el sistema de cámaras como salas de cámaras. Otras comunas han privilegiado el patrullaje preventivo, que tiene que ver, por ejemplo, con un vehículo, recursos para el vehículo, como también para los inspectores municipales de seguridad, ya sea chalecos, cascos, todo lo que le permita un trabajo efectivo, como también, por otro lado, existen comunas que han más bien planteado proyectos en el ámbito de la prevención social, en la línea de generar programas para generar tanto sensibilización sobre las temáticas, como también capacitación a las personas para enfrentar, por ejemplo, algo que es muy importante para nosotros, como son las denuncias y los mecanismos que se tienen para las denuncias. Perfecto. O sea, que estos proyectos, por ejemplo, en el caso de Pucón, que es como invertir en todo este sistema de televigilancia a medida de cámaras de alta tecnología, son uno de los primeros proyectos que ya se están logrando concretar a través de este Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Claro, cuando uno comienza a observar ya esta fase en la cual ya se entregan estas actas de inicio de ejecución, hemos visto que ya a lo menos 10 comunas de la región ya están iniciando sus proyectos, muchos de manera urgente porque las inversiones tienen que hacerse durante este año para poder ser utilizadas durante el verano. Tenemos casos de comunas en la cual en el verano, con respecto a los incendios, todo el municipio, incluyendo la seguridad pública, pasa a ser parte de emergencia y de riesgo y desastre. Por lo tanto, también hay una necesidad justamente de poder llevar a cabo estos proyectos. Y en el caso puntual de lo que es Pucón, dada la cantidad de gente que viene durante el verano, es necesario justamente ir generando un espacio en el cual exista una mayor observación de lo que está ocurriendo, y esto es muy útil tanto para el trabajo en la flagrancia que se denomina, cuando se observa un fenómeno delictual en la calle, como también es muy importante para cuando ya se generan los delitos y es necesario tener algún tipo de evidencia. Existe todo un protocolo de tal manera que Fiscalía, a través de la PDI, puedan solicitar las cámaras, y eso también es un insumo muy importante a la hora de la persecución penal. Perfecto. Coordinador, de la mano, quiero hacer un nexo con este plan de gobierno, proyecto de gobierno que se anunció, que es el Denuncia Seguro. Me gustaría comentar un poco la situación comunal actual aquí dentro de la región, de cómo se está desarrollando este plan, que puede tener, estar conectado muy de la mano con lo que estamos conversando en este momento. Por supuesto. Mire, el Denuncia Seguro nace ya hace cerca de 12 años y siempre tuvo como objetivo, obviamente, ampliar la denuncia. Recuerde, pensemos que, por ejemplo, de acuerdo a los datos actuales, cerca del 65% de los delitos no se denuncian. Y cuando un delito no se denuncia, no existe, lamentablemente. Por lo tanto, lo que se planteó desde la subsecretaría y desde la PDI también en su inicio fue decir, bueno, ¿cómo podemos ampliar la denuncia? Y observando nuestra legislación, hay ciertos delitos que obligadamente la víctima tiene que denunciar. Pero hay otro tipo de delitos que son de interés público en el cual cualquier vecino puede denunciar. Por lo tanto, esta herramienta que se pone a disposición de la comunidad tiene que ver con justamente avanzar en las denuncias. Y si uno mira la realidad de nuestra región, primeramente, estamos en un aumento con respecto al uso del denuncia seguro. Cerca de un 53% hemos avanzado con respecto al año anterior. Y, interesantemente, en el caso de Pucón, en lo que es este comparado de este mes, podemos decir que existe un aumento cerca de un 70% del uso del programa, toda vez que también nosotros como subsecretaría, junto con el municipio, hemos desarrollado acciones para ir difundiendo y divulgando el Denuncia Seguro, porque sabemos que existen ciertos hechos que simplemente con informar quiénes son los individuos, qué hacen, dónde y cuándo, ya es información útil. ¿Por qué también es importante para nosotros el Denuncia Seguro? Porque, como bien indica la palabra, es seguro, es anónimo. A veces como que se genera esta suerte de medio de que si yo denuncio puedo quedar en evidencia y puede que me pase algo. Acá es totalmente lo contrario, es totalmente seguro y anónimo. Efectivamente, mire, nosotros hemos tenido experiencia en algunas comunas en la cual hemos hecho el ejercicio con la comunidad de llamar al asterisco 4242, y yo les planteo siempre, a ustedes nunca le van a preguntar quién es, ni su root, ni dónde vive. La gente que responde el llamado no es un call center, claro. Son más bien profesionales con la expertise necesaria para hacer una entrevista guiada. Y en esa entrevista guiada lo que se va realizando es más bien ir consultando cuál es el hecho, cuáles son sus características, quiénes más o menos lo realizan. Si yo no sé el nombre de la persona o del grupo, puedo saber el apodo,
información que sea útil finalmente. Claro, todo suma al final. Y con esta información, luego lo toma la subsecretaría y es la propia subsecretaría la que hace la querella. Por lo tanto, en el documento de fiscalía aparece el nombre del abogado de la subsecretaría y no la persona que hizo la denuncia, porque no sabemos quién es. Al final son una suma de antecedentes nomás. Efectivamente, nosotros cuando hacemos este ejercicio con la comunidad, efectivamente la gente indica cierta información, de alguna otra manera debemos saber la comuna, porque así podemos asignar posteriormente esa información a una fiscalía en especial. Como también es relevante para nosotros la denuncia, porque de alguna otra manera van apareciendo puntitos rojos, por así decirlo, en el territorio, y cuando posteriormente existe algún tipo de necesidad de generar algún tipo de fiscalización, tanto Carabineros como nosotros podemos tener la información con respecto a dónde se están produciendo estos delitos. Perfecto. Siempre nos pasa a nosotros que nos preguntan, bueno, ¿cuál es la eficacia o la utilidad del denuncia seguro? Día atrás estuve en una reunión con Fiscalía y justamente yo le hacía la pregunta a un fiscal. Y él me decía, es muy útil. Y me ponía un ejemplo. En Padre Las Casas, en una calle de una X barrio, habían prácticamente 10 casas que hacían tráfico de drogas. A través de una denuncia del denuncia seguro, de una vecina, se dio para que posteriormente se generara todo un procedimiento y hoy por hoy ya no hay ninguna de esas casas traficando, porque de los 13 individuos que fueron detenidos, detenidos por Carabineros, 9 pasaron a detención. Por lo tanto, hay un ejercicio de utilidad y que tiene que ver tanto con este tipo de delito, el tráfico, que es el mayor que se denuncia en el ámbito del denuncia seguro, pero también la importancia de la violencia intrafamiliar, delitos contra la propiedad. Y nosotros en la Araucanía le planteamos también a nuestra autoridad nacional la importancia también de avanzar con respecto a las denuncias de delitos medioambientales. ¿Por qué? Por los incendios y por la pesca furtiva, que también nos ha generado buenos resultados en cuanto a procesos de persecución penal. Claro, Esteban. O sea, esta iniciativa igual habla de un cierto compromiso que tiene la ciudadanía con la seguridad, que es un tema atingente hoy día en la sociedad. Y justamente eso quiero hacer la conexión con un tema súper atingente que tenemos hoy día, contingente, que es la ley de presupuesto, que es uno de los ejes principales en la seguridad pública dentro del país, que pretende dotar con mayores recursos a carabineros y policías de investigaciones y distintos planes que tiene el gobierno en materia de contribuir en contra de la lucha de la delincuencia y el crimen organizado. Coordinador, ¿qué nos podría contar con respecto a este aspecto? ¿Qué se viene para la región en un futuro? ¿Y de qué manera se reflejaría esta inyección de recursos en la Araucanía? Señalar primeramente que toda esta discusión que se está dando tiene que ver con el trámite legislativo. Y efectivamente, tanto los legisladores como nosotros como gobierno observamos efectivamente la necesidad de dotar de mayores capacidades a las policías como también a los municipios. Y es por eso que tanto con la ley de presupuesto como con lo que se ha realizado durante lo que llevamos de gobierno, hemos de alguna otra manera buscar un ámbito que nos permita mínimos comunes para desenvolver en este tipo de policía. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que prácticamente la mitad del parque vehicular de Carabineros o estaba en no uso o bien tenía su vida útil ya zanjada. Por lo tanto, se hizo una inversión ahí y se van a seguir haciendo inversiones tanto en el general con respecto a ir dotando de mayores capacidades y vehículos en el caso de las policías, pero también como hay recursos que se van a destinar para planes que tienen que ver con prevención. Y cuando me refiero con planes, particularmente con lo que es el Calle Sin Violencia, y por otro lado también el plan Estado Presente. Consideramos nosotros que los legisladores van a ser conscientes justamente de esta necesidad, porque además de lo que implica la reforma, el presupuesto 2024, ya el próximo año se vienen una serie de otros proyectos de ley que también buscan robustecer lo que es la prevención y la seguridad pública. ¿Qué estoy diciendo con esto? Sigue avanzando el Ministerio de Seguridad. Y que eso es muy importante para que de alguna otra manera en el futuro exista una autoridad que esté a cargo justamente de la seguridad pública. Se está avanzando también, por otro lado, en cómo se puede dotar de capacidades y de competencias a los gobiernos regionales. Sabemos que existe una necesidad por parte de los gobiernos de hacerse parte también. Hoy por hoy más bien lo que hacen es financiar proyectos a través del 8% que tienen en el ámbito de varios, cultura y entre otros seguridad. Pero también se vienen otro tipo de reformas. Pensemos en todo lo que ha avanzado
un punto que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con la seguridad privada. Claro. Hasta la fecha, la seguridad privada sigue siendo un ámbito en el cual existen diferentes normativas dispersas, por lo tanto, una ley que viene a redefinir la seguridad privada también va a permitir algo que es muy importante para nosotros. Muchas instancias de eventos requieren una cuota importante de carabineros. Pensemos en algunos casos 500 carabineros, en otros casos 800 carabineros. Por lo tanto, con estas reformas uno va a poder observar que debiesen existir mejores capacidades en el ámbito de la seguridad privada, como toda una reforma en cuanto a entender qué individuos tienen que realizar ciertas acciones. Nosotros hemos visto que muchas veces adultos mayores cumplen labores de seguridad pública o de prevención del delito cuando el contexto no lo amerita. Claro. Por lo tanto, ahí también hay un avance importante. Y en cuarto lugar, también en el ámbito legislativo, prontamente también se viene una reforma vinculada a dotar de más capacidades también a los municipios. Aquí ha existido todo un proceso de hacer coproducción de prevención del delito con los municipios, pero también sabemos nosotros como gobierno lo importante que los espacios, los funcionarios, los equipos de seguridad y prevención del delito de los municipios también tengan capacidades para poder enfrentar de mejor manera la prevención del delito. Porque la seguridad pública siempre es una responsabilidad del Estado, en tanto el Ejecutivo como de las policías. Claro, eso es importante recalcarlo. ¿Cuáles son las facultades que tiene en ciertas instancias delictivas como los organismos de seguridad municipal, por ejemplo? Porque muchas veces se presta para la confusión de que no tienen mucha jerarquía en torno a si se desarrolla algún delito en concreto. Coordinador, ¿nos podría explicar más o menos cuáles son las capacidades que tienen nuestros organismos de seguridad municipal en este caso? Señalar primeramente que siempre existen como ambivalencia, lo digo porque en el caso, lo que me ocurre a mí personalmente, este cargo se llama Coordinador Regional de Seguridad Pública, pero en estricto rigor nosotros hacemos prevención del delito. Perfecto. Por lo tanto, eso también es análogo a la realidad que tienen los municipios. Existen unidades o direcciones de seguridad pública, pero su rol es de prevención del delito. Y eso lo quiero dejar bien en claro, porque nos ha ocurrido en otras comunas en la cual las autoridades de alcaldicia le exigen a su equipo ámbitos que no le competen. Claro, que no pueden ejercer mucho más allá de lo que tienen al alcance, la verdad. Tanto en términos de las normas legislativas que lo regulan, como también por las primeras capacidades que tienen los municipios. En esa línea nosotros buscamos siempre plantear que la prevención del delito es una coproducción. De ahí a que, por ejemplo, exista este programa OS-14, que es el patrullaje mixto, en el cual en un vehículo municipal va funcionarios municipales y va carabineros. Siempre en el ámbito de identificar qué delitos o qué acciones que no sean agresivas ni violentas pueden participar estos equipos municipales. ¿Qué nos ocurre en la práctica? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos en la zona lacustre una fuerza de tarea de supermercados que tiene que ver con justamente generar las condiciones para que puedan operar de buena manera cada uno de estos centros comerciales, como también para que ellos puedan generar inversión vinculada a la prevención del delito, ya sea cámaras, cierres perimetrales. Y en la práctica hay un trabajo muy fluido entre una alerta que surge, por ejemplo, en un supermercado. Esta información llega al municipio, el municipio se contacta con Carabineros y por lo tanto hay una coproducción ahí para hacer la prevención del delito. Lo que estoy diciendo con esto es que nosotros no nos mandamos solos y el ámbito municipal se articula con Carabineros de tal manera que podamos colaborar en el ámbito preventivo, reitero, y no en ámbitos que tienen que ver con elementos más complejos, porque ahí no están ni las condiciones de los funcionarios municipales, como tampoco le competen a ellos enfrentarse a este tipo de cosas. Cierro algo que hemos visto nosotros quizá en otras comunas, particularmente en Temuco, en la cual a la existencia de una alta cantidad de dotación de funcionarios para enfrentar la prevención del delito, ahí lo que se hace es una retención del delincuente, que en algunos casos se han visto por las cámaras o por los patrulleros y posteriormente se les entrega a Carabineros. Perfecto, perfecto. Al final todo termina siendo un trabajo mancomunado entre los distintos actores que contribuyen a esto mismo que tú recalcas, Francisco, en mantener una prevención, que al final todo un trabajo coordinado, como comentábamos. Coordinador, para ir ya finalizando,
Las 32 comunas de la Araucanía últimamente han recibido distintos recursos en materia de seguridad, que vendrán siendo pórticos, cámaras, luminarias, vehículos, recuperación de ciertos espacios públicos. ¿Nos podría contar un par de ejemplos de cómo está avanzando este plan dentro de la región? ¿Dónde podríamos ya ver materializados estos recursos? Acá cerca, en Temuco, en Villarrica, etcétera, etcétera. Con respecto al Sistema Nacional de Seguridad Municipal, están en marcha ya 10 proyectos. De esos 10 proyectos, prácticamente 7 son vehículos. Otros 3 tienen que ver más bien o con cámaras, o con pórticos, o con lo que se denomina prevención social. Ejemplo es, particularmente, no sé, pensemos en una comuna de Malleco, en la cual ellos ya están desarrollando la necesidad de tener pórticos. Y es por una cuestión estratégica de que ingresan mucha población desde el norte. Y en el caso de Malleco, la actividad delictual tiene mucho que ver con Los Ángeles, con Biobío propiamente tal. Perfecto. Por lo tanto, la existencia de estos pórticos contribuyen tanto a la percepción de seguridad como también a que con esta información se haga justamente persecución penal. Tenemos de aquí a fin de año una serie de otros proyectos que van a ir saliendo justamente ya con el visto bueno para que se comiencen a ejecutar. Y en la práctica hay un 70% que más bien tiene que ver con equipamientos, la prevención situacional que se denomina, y por otro lado un 30% más bien con prevención social. Nosotros como gobierno nos gustaría que fuese equilibrado, puntualmente porque en el ámbito de la prevención social uno puede hacer programas con la comunidad, ya sea para la prevención de la violencia contra la mujer, en contra de niños, niñas y adolescentes, en contra de adultos mayores, y algo que muchas veces desaparece en la conversación con respecto a la prevención del delito, que siempre observamos el delincuente, los hechos, algunas veces las víctimas, pero nos olvidamos de la reinserción social. Claro. Y por lo tanto también ahí existe la posibilidad de parte de los municipios de que puedan implementar acciones vinculadas a reinserción social, en lo particular aquellas comunas que sí tienen centros penitenciarios. Y es por eso que nosotros estamos trabajando muy de la mano con Gendarmería para que los CRS, que son los centros de reinserción social que tienen a lo menos 4 en la comuna, tengamos información de tal manera de hacer una trazabilidad de aquellas personas que ya cumplieron su condena, puedan tener algún tipo de camino para la formalización y su reinserción social, porque tenemos claro que, y lo hemos visto en otras comunas, que muchas veces el comercio callejero, en algunos casos, es gente que viene saliendo de la cárcel y como no tiene ninguna forma de poder acceder al mercado formal, tiene que trabajar en lo informal o en algunos casos en la economía ilegal. Claro. En esto mismo que hablábamos recién sobre pórticos, cámaras, luminarias, etcétera, etcétera, en Pucón hace un tiempo se hablaba sobre la instalación de pórticos, estos que leen las patentes, en las 2 principales entradas que tenemos acá en la comuna. Porque, como usted bien sabrá, coordinador, acá es muy limitante la entrada o la salida, teniendo solo la entrada de Villarrica y la otra que sería ya a Curarrehue. ¿Se puede hablar sobre cómo va esta instalación de los pórticos? ¿Tenemos algún conocimiento para la comunidad? Sí, mire, señalar primeramente que, bueno, todas las tecnologías van mutando muy rápido y el pórtico siempre tuvo como un objetivo de, además de tener una cámara, que fuera lectora. Hoy existen cámaras que cumplen esa función. Y eso es lo que yo por lo menos he estado conversando con las autoridades del municipio, en la cual las cámaras cumplen la función de pórticos también. Ah, perfecto. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que también es colaborativo con el mundo privado. Porque yo digo de esta manera, están las cámaras, está la sala de cámara, van a existir más cámaras y una mejor sala de cámara. Pero también muchos municipios han hecho un convenio con la Asociación de Empresas Aseguradoras, que ellos tienen un software que identifica patentes. Por lo tanto, tanto en Pucón como en otras comunas, hay una articulación entre las cámaras, nosotros también lo hacemos en la delegación con los drones que disponemos, en la cual tenemos el software, tenemos las cámaras y por lo tanto hacemos el match para ir identificando algún tipo de vehículo. Y una cosa muy interesante, mucho vehículo que se observa acá en la zona es robado en Santiago, en Viña del Mar, por lo tanto estamos muy atentos justamente a lo que implica estos procesos y no tenemos ninguna duda que tanto las tecnologías son fundamentales, pero sobre todo cómo hay un trabajo operativo que pueda permitir la flagrancia. Tiempo atrás se logró eso con un vehículo que fue robado acá en el TIT de arriba y posteriormente fue detenido en Villarrica, y eso fue gracias a las cámaras,
la logística operativa de las diferentes instituciones y la detención de estos individuos. Perfecto. Francisco, para ya ir finalizando, me gustaría aterrizar en materia de violencia escolar. ¿De qué manera se está trabajando en la prevención de este fenómeno que se da en las aulas de la región y, por qué no decirlo, del país en general? Mire, para nosotros es muy importante como gobierno el enfrentar la violencia escolar, toda vez que vimos que post pandemia los comportamientos fueron diferentes por parte de los estudiantes. Y ahí señalar que a nivel regional nosotros tenemos el Plan Regional de Seguridad Pública, un plan que priorizó delitos priorizados por los municipios, por los servicios públicos, y la violencia escolar o la convivencia escolar, como queramos denominarlo, es una prioridad. Y cómo esta prioridad se materializa tanto en las labores que podemos hacer nosotros como subsecretaría, la labor que puedan hacer los municipios y los servicios públicos. Pongo el ejemplo de cómo mira la violencia escolar el Ministerio de Educación, que es en una lógica de la convivencia, de la resolución pacífica de conflictos, que se puedan discutir los temas, porque muchas veces la agresión o la violencia tiene que ver más bien con que no existen los espacios para generar una conversación. Claro. Pero también, por otro lado, y eso ha sido un trabajo que hemos desarrollado muy fuerte con el Ministerio Público, entrar en una segunda óptica con respecto a la violencia escolar, y que tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente. No hay que olvidar que de los 14 en adelante hasta los 16 existe una legislación con respecto a delitos que puedan cometer adolescentes y efectivamente de los 16 a los 18 también. Esto lo planteamos porque es tan importante la convivencia como también es importante la responsabilidad de cada uno de los estudiantes, como también de las autoridades, como también de los apoderados. Y en esa línea se han ido desarrollando capacitaciones, se han ido desarrollando instancias de diálogo con la comunidad, como también nos ha pasado ya meses atrás, puntualmente en Temuco, ante una alerta que levantó la Dirección de Seguridad Pública, se generaron espacios en el cual se conversó tanto con las instancias educacionales, con la institución, con Carabineros, de tal manera de ir reduciendo los factores de riesgo que puedan estar vinculados a la violencia escolar. Por ejemplo, ir detectando en qué lugares o plazas ocurre algún tipo de violencia. Y eso es muy importante y lo hemos desarrollado nosotros con los drones, porque hay un encadenamiento de hechos. Cuando existe algún grado de violencia escolar en algún lugar en específico donde, por así decirlo, se genera la violencia, hay tráfico. Y está el tráfico y posteriormente pueden existir estudiantes que puedan andar armados. Por lo tanto, la violencia escolar es como un efecto que se observa de un conjunto de causas que no observamos y que es muy importante atacarla. Claro. Es importante esto de discutir sobre la responsabilidad penal que tienen los adolescentes, porque me recuerdo que hace un par de meses esto se discutió en el Congreso. Llegó a un punto final y hoy surgió nuevamente una problemática por una cierta de inseguridad ciudadana que se percibe en la población. Más allá de lo que comentamos acá, ¿cuál sería la postura del gobierno con respecto a esta responsabilidad penal de 16 años o más, o 17, que sean tratados ante la ley al final como adultos? Mire, yo pienso que es muy importante que la inseguridad se combate y también se combate la impunidad. Siento y pienso que la comunidad hoy tiene una alta inseguridad, tanto por lo que ve como por aquellos que hacen los actos y que no tienen sanción. Por lo tanto, si uno mira en el ámbito de lo que es la educación, en el ámbito escolar, es importante distinguir que efectivamente los niños no tienen responsabilidad, la tienen sus padres, en fin, pero ya de cierta edad en adelante, cada uno de los estudiantes tiene que asumir que ante un hecho que revista algún tipo de tanto de incivilidad o delito, es necesario que pueda enfrentar la justicia. Efectivamente no se le va a aplicar la ley de los adultos, pero sí existen mecanismos. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Programa Lazos y que tiene que ver con cómo enfrentamos la reinserción social de adolescentes. Y nos ha pasado que existen casos de jóvenes que han cometido algún tipo de delito o algún tipo de problema vinculado a la justicia, y se hace un trabajo con él,
con su familia, con su comunidad, y empezamos a detectar que existen un conjunto de factores de riesgo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el llamado a la responsabilidad y planteamos y ponemos en la mesa que existen leyes que de alguna u otra manera sancionan esos actos, lo estamos planteando no solamente desde un punto de vista punitivo, sino que cómo esos actos pueden ser revertidos y revertidos también a partir de un acompañamiento, porque de alguna u otra manera lo que a nosotros nos interesa es que las personas caminen por el camino recto y no buscando alternativas que puedan ser ilícitas. Es como lo mismo que hablábamos de la reinserción social, que sin duda es un eje dentro de estos temas de seguridad que estuvimos discutiendo en esta instancia. Francisco, te doy las gracias por ser parte de este panel de conversación acá en Pucón TV. Sin duda sacamos una conversación muy nutritiva para la población de acá de la comuna y de la región. No sé si tiene algunas palabras finales para dirigirte a la comunidad. Micrófono abierto. La invitación al final es a seguir este trabajo mancomunado en la prevención del delito, finalmente. Lo que puedo señalar es que la experiencia nos está indicando que cuando una institución o un individuo quiere responder de manera individual ante estos hechos delictuales, no nos va a ir muy bien. Por lo tanto, es importante tanto que las instituciones trabajen coordinadas, como también la comunidad se haga cargo también de la prevención del delito. La existencia, por ejemplo, de comités de seguridad en los barrios o juntas de vigilancia rural en las zonas rurales, valga la redundancia, son muy útiles. Hay unos enfoques en criminología que hablan del concepto de que los individuos somos vigilantes naturales. Por lo tanto, que las personas puedan observar hechos delictuales y que los puedan denunciar es muy útil. Aquí la responsabilidad no es solo del gobierno, no es solo de Carabineros, no es solo de los municipios, sino que también es necesario que la comunidad contribuya, y qué mejor con que se organicen y que también pueden hacer denuncias. Así que el llamado, y sobre todo que ya se nos viene la época estival en la cual Pucón crece por 10 en algunos casos, exponencialmente, sea necesaria también robustecer este ámbito de la denuncia, porque reitero, el problema que hoy tenemos tiene que ver con la sensación de inseguridad, pero también tiene que ver con que hay mucha impunidad y por lo tanto eso destruye o corroe finalmente las sociedades, y que no es lo que nosotros queremos. Perfecto. Entonces el llamado está hecho a la cooperación de la comunidad. Francisco, muchas gracias por tu tiempo. Las puertas están abiertas acá en Pucón TV para que volvamos a conversar eventualmente, así que más que invitado. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias.